Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual esté viendo esta grabación. Les doy la bienvenida a nuestra UCA, Epistemología de la Investigación en Psicología. Mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal, voy a ser su profesor durante esta UCA y cualquier problema, cualquier conflicto o cualquier duda que tengan sobre el desarrollo de la misma, con todo gusto me pueden preguntar y les voy a contestar, ya sea por medio de el correo institucional, el mensajero de la plataforma, el foro de dudas, con todo gusto lo puedo contestar. Muy bien. Primero algunos datos generales. Yo soy egresado de la licenciatura en filosofía por parte de la UNAM en la FES Acatlán. Tengo maestría en educación media superior en filosofía por la UNAM. Soy abogado por la UNAM y estoy estudiando el doctorado en la Universidad Rosario Castellanos. Muy bien. Pregunta para iniciar. Ya sé que algunos ya me contestaron en foro y demás, pero ¿qué es la filosofía? Bueno, primero, ¿han leído alguna vez filosofía o han leído algún autor de filosofía o nunca han leído a ningún autor de filosofía? Cuéntenme. Adelante, adelante, Luis. Y bueno, yo como tal un libro de filosofía no he tenido la oportunidad, pero conozco a dos grandes filósofos, yo creo que la mayoría de mis compañeros coincidirán conmigo, que son Aristóteles y Platón, los cuales son muy reconocidos precisamente por introducir la filosofía al mundo. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Sí, Platón y Aristóteles es como la cuna de la filosofía griega. Ahorita lo vamos a revisar y demás. Quizás también en sus clases de preparatoria han trabajado algún otro autor. Normalmente se trabaja a Descartes o a Kant. Alguno quizás haya trabajado a Maquiavelo con esto de la política y demás. Pero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la filosofía. Nada más preguntas, si me pueden ayudar con su manita arriba, si de casualidad han visto los videos de la UCA, que vienen como, creo que en la UCA, en la unidad número 1, hay dos videos. ¿Si han tenido oportunidad o no? Luis, sí. Ok, les comento porque dentro de esos videos explicamos un poquito más el tema y pues también yo estoy por ahí, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Les comparto pantalla para que puedan ver la presentación y vamos iniciando. Muy bien. Entonces, y ahorita vemos lo de la forma de evaluar, lo de los tiempos, todos esos detallitos. Ahora sí, en nuestra asignatura que vamos a estar abordando, en nuestra UCA, vamos a revisar la relación que existe entre filosofía y ciencia. Parece que, ¿por qué vamos a vincularlos o hay que relacionarlos? Tiene un motivo muy claro, pero primero hay que entender algunos conceptos. La palabra filosofía como tal viene de filos, que es amor, y Sofía, perdón, de filos, que es amor, no, filos, que es amistad, y Sofía, que es sabiduría. Entonces es el amigo de la sabiduría o el que anhela la sabiduría. Entonces, en sentido estricto, un filósofo es aquel que le interesa o aquel que se motiva por comprender e indagar la naturaleza del mundo. En este sentido, en realidad los científicos son una especie de filósofos, nada más que especializados en el campo de la ciencia. Y la ciencia, por otra parte, es un sistema que nos permite comprender y entender el mundo. Y aquí les quisiera preguntar, ¿qué diferencia hay entre un chamán, por ejemplo, o una persona que lee las cartas y ustedes como psicólogos? O sea, ¿por qué me recomendarían a mí más ir con un psicólogo que ir con alguien que lee las cartas o alguien que hace limpias? Piénsenlo. ¿O es lo mismo? Adelante, Luis. Bueno, un psicólogo, su valga la redundancia, su psicología se funda en los principios básicos de la ciencia. Trasciende las pseudociencias, ya que es comprobable, gracias a estudios que lo demuestran, es cuantificable porque hay conocimientos, hay estudios que así lo avalan y podríamos decir también que a diferencia de las personas que usan las pseudociencias, la psicología es algo muy representativo que de verdad ayuda a las personas y no solamente se basa en creencias. Te lo agradezco mucho, Luis. Sí, va por allí, por lo que está diciendo Luis. Les comento.
La tengo, ok. Les comentaba, dentro de dentro del pensamiento podemos tener diferentes tipos de teorías. De hecho, si alguna vez se enfermaron de la pancita o algo así, les podrían haber dado un té y decir, con eso te vas a curar. ¿Qué diferencia hay entre el té de la abuela y la ciencia? Que el té de la abuelita quizás funciona o quizás no. O si funciona no sabemos por qué. La ciencia, por otra parte, tenemos una noción de por qué funciona y tenemos la certeza de que va a funcionar. Un chamán, una persona que lee las cartas, quizás funcione, no sé, pero no tenemos la certeza que puede brindar la ciencia. Entonces ustedes como profesionales de la psicología van a tener un pensamiento fundamentado para ayudar a las personas, no nada más son ocurrencias. Van a partir de evidencia, van a partir de ideas concretas que los van a permitir abordar. Para esto necesitamos la filosofía. Lo voy a explicar por acá. Ya decíamos que la filosofía es el amor a la sabiduría o la búsqueda de la filosofía, de la sabiduría, perdón. La epistemología, que es como en realidad se llama nuestra UCA, viene de la palabra episteme. Episteme significa conocimiento y logos es estudio o tratado. Entonces, la epistemología es el estudio o el tratado de las cosas que podemos conocer. Es decir, por qué las matemáticas funcionan o por qué la biología es una ciencia o por qué hay determinados criterios para determinar que algo sí es válido, es lo que estudia la epistemología. A lo largo de la historia, y es algo que vamos a ver dentro de nuestra UCA, no se creyó lo mismo en todos los tiempos. Por ejemplo, en la Edad Media se consideraba que para que un conocimiento fuera válido era necesario que se vinculara con una creencia religiosa. Entonces tenían una epistemología teológica y se apoyaban desde allí. En otros tiempos tenían otro tipo de epistemología. Dentro de la psicología también tenemos una teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento que va a permitir saber qué es válido y qué no es válido. Y eso lo van a descubrir ustedes por medio del estudio de la filosofía. Es decir, muchas de las nociones o muchas de las ideas que ven en psicología tienen un fundamento filosófico. Vamos a ver. Aparte de esta UCA de epistemología, recuérdenme, ¿qué otras UCAs tienen en estos momentos? O que ya han cursado. ¿Se acordarán? ¿Que estén cursando ahorita o que ya hayan cursado? ¿Cuáles tendrían? Adelante, Luis. La Por aquí. de introducción a la psicología social y a los grupos y la de perspectiva de género para el diseño social. Muy bien. Y por aquí, gracias Luis. Y por aquí esta Samantha también nos dice que bases psicológicas de la conducta y escuelas y modelos teóricos. Esta última es en la que quiero ahondar. En escuelas y modelos teóricos van a haber diferentes posturas sobre qué se puede conocer y cómo se puede conocer. Por ejemplo, hay una postura que se llama el conductismo. Así a grandes rasgos. Muchas gracias a los que contestaron de forma oral y también lo hicieron de forma escrita. Así a grandes rasgos, ¿qué, cuál es el fundamento o cuál es la base del conductismo? O sea, ¿en qué se fundamenta el conductismo para desarrollar sus teorías o sus propuestas? Piénselo. En la conducta humana, Eso, bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. En la conducta humana. ¿A qué me refiero con esto? Los conductistas piensan que no hay algo así como la mente. No, no existe la mente. Existen conductas observables. Eso parte de una doctrina filosófica llamada positivismo, el cual solamente se apoya en elementos comprobables y verificables empíricamente. Es decir, si eres conductista, tienes una base positivista, y si tienes una base positivista, tienes un fundamento empirista monista. Pero lo vamos a ir viendo. El punto es que todo conocimiento tiene una base o un fundamento epistemológico. Lo sepamos o no lo sepamos, lo mejor es saberlo. Y ya, la ciencia es un sistema coherente de enunciados que busca predecir y explicar el mundo. De verdad, la física, la química, la matemática son un montón de enunciados juntos que nos permiten predecir y explicar el mundo. Por ejemplo, yo voy en la carretera en un auto y quiero saber cuánto tiempo me voy a tardar en llegar a una parte. Hay una operación. Puedo sacar la distancia que me va a tardar por medio de la fórmula de la velocidad. Puedo predecir cuánto me voy a tardar. En el caso de la filosofía, perdón, de la psicología, es un poquito más complejo, porque no es lo mismo medir un objeto físico como un carro, algo tan complejo como la mente humana. Sin embargo, sí hay modelos para explicarlo y es el de lo que se encarga la psicología.
Pero eso ya lo iremos viendo en la unidad número 3. Ahorita lo que vamos a revisar es el inicio de todo, los cuales son los denominados presocráticos. Y aquí les pregunto, es como la pregunta del millón, ¿no? O sea, la pregunta más grande de la historia. ¿Por qué se llaman presocráticos? Piénsenlo, piénsenlo. Adelante, Guillermo. Porque fueron como que los que estuvieron antes de Sócrates. Totalmente. De verdad, se le llama presocráticos porque fueron los autores que estuvieron antes de Sócrates. De la filosofía sean los preguillermistas, o si Luis fueran los preluisistas, o cualquiera de ustedes. Entonces, recordemos que los presocráticos fueron antes de Sócrates. Sócrates es como un gran parteaguas de la filosofía que vamos a abordar más adelante. Los presocráticos tienen una característica muy particular. Se preocupan por el análisis del cosmos o la física. De hecho, aquí les puse una imagen así espacial y todo, porque se relacionan. El cosmos significa universo ordenado y la física es el mundo físico. Es decir, lo que se preguntaban los presocráticos era de dónde surge el mundo o por qué surge el mundo. De hecho, si nos preguntáramos eso ahorita y dijéramos de dónde surge el mundo o cómo surgió el universo, ¿qué teorías se les pueden ocurrir? Piénsenlo, Sobre piénsenlo. la teoría del Big Bang. Bien, podríamos tener la teoría del Big Bang. También alguien podría decir, adelante Luis. El creacionismo también. Efectivamente, alguien podría decir fue el Big Bang, que lo creó todo. Alguien más puede decir fue el creacionismo, fue Dios que creó el universo. Alguien más, inclusive, esa es una versión muy actual, podría decir que todo esto es una simulación, ¿no? Como un mundo virtual tipo Matrix. Y tenemos estas versiones. Lo mismo tenían en la época de los presocráticos. Argumentaban y pensaban y trataban de dar respuestas a cómo ocurría el mundo. ¿Qué teníamos antes de los presocráticos? Teníamos el mundo mitológico, los mitos. Zeus, Odiseo, Júpiter, Apolo. Y aquí no había una explicación. Aquí decíamos, llueve. ¿Por qué llueve? Ah, bueno, porque el dios de la lluvia hace que llueva. ¿Y por qué crecen las plantitas? Porque el dios de las plantas hace que todo crezca. Con la filosofía y los presocráticos esto cambia, ya que al preguntarse cuál es el origen de todo, de fondo están dando una respuesta racional. La razón o el uso de la razón es una de las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos, porque nos permite apoderarnos del mundo y tratarlo de explicar de una forma más acertada. Si no, imaginen, si no tuviéramos el uso de la razón, seguiríamos creyendo que las cosas pasan porque sí. Entonces, este fue un gran avance. En concreto, ¿qué autores tenemos? Miren, dentro de los autores presocráticos tenemos a Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides y, bueno, Genofontes, Pitágoras y Demócrito. Dentro de la unidad del módulo, exploramos algunos de estos con calma. Vamos a hacerlo también ahorita, pero lo vamos a hacer un poquito más dinámico y me voy con el autor que les puede parecer más extraño, pero primero con uno sencillito y luego con uno extraño. Tales de Mileto. Tales de Mileto pensaba o consideraba que todo provenía del agua. Ahora piénsenlo, no tenemos tecnología, no tenemos microscopios, no tenemos los compendios de biología que tenemos. ¿Por qué la gente creería que todo viene del agua? Piénsenlo, ¿por qué diríamos que todo proviene del agua si no tenemos pruebas físicas o científicas? Adelante, Luis. La abundancia de vida. En aquellos entonces había más vida adentro, precisamente en el mar. Era un área de pesca. Entonces, precisamente podría llegar a esa conclusión fácilmente. Muy bien, muy bien. Sí, imaginemos que Tales, observando el mundo, de repente se percata que en el agua hay pececitos, que salen ranas. También se da cuenta que si deja un vaso de agua en la intemperie, cosa que ustedes pueden hacer, le va a salir gusanos, le va a salir como una natita arriba. Entonces, este Tales de Mileto considera que todo viene del agua y hace experimentos y trata de explicar el mundo a través del agua. Es un gran avance. Ya no es que creamos en fuerzas que no puedo controlar, sino que ya tenemos un uso racional. Las cosas pasan porque tenemos el agua. Ahora vamos a tomar otro autor de estos que es Parménides. Parménides es como la base o el fundamento de mucho de nuestro pensamiento occidental y Parménides lo que dice es que el origen de todo es el ser.
Aquí me voy a salir tanto de la pantalla porque necesito tener un poquito más de espacio. Ok. ¿Qué es el ser para Parménides? Es un trabajo de razón un poco amplio, entonces vamos a hacerlo por partes. Este Parménides decía que el ser es y el no ser no es. Parece básico, no es el fundamento de todo. Si yo digo que el ser es, me refiero a que todas las cosas que existen tienen ser y todas las cosas que no existen no tienen ser. Desde esta postura, ¿cuántos seres en el universo creen que puedan existir? Piénsenlo, piénsenlo. Si decimos que el ser es y el no ser no es, ¿cuántos entes en el universo creen que puedan existir? Todos los que son y Todos todos los que los, son. todo lo que existe. Muchas gracias. Dani, ¿verdad? Sí, Gracias, Dani. Está interesante. Aquí es el problema es este. Si yo puedo distinguir entre un ser y otro ser, significa que en medio hay nada. Lo explico con cositas. Denme un segundito. Tengo una hija chiquita, entonces tiene como muchos juguetes. Denme un segundo. Miren, si yo digo que tengo un ser y otro ser, significa que entre los dos hay nada. Pero habíamos dicho que la nada es imposible, el no ser no es. Entonces, para Parménides, solamente existe un ser. Si hubiera dos seres, podríamos distinguirlos y habría no ser. Pero al no ser, sé que suena raro, ¿no? Al no ser, entonces solamente podemos tener un solo ente. Ahora vamos a ver. Si todo es uno, o sea, si todo lo que existe es una cosa, ¿esta cosa puede cambiar o no puede cambiar? Piénsenlo, piénsenlo. Sé que cuesta un poco de trabajo porque es como pensar raro, pero si solamente existe un ser, porque el no ser es imposible, ¿el cambio puede existir? Adelante, Luis. Puede ser que sí, ¿no? Bueno, yo opino que sí puede cambiar o sí puede modificarse precisamente la estructura. Te lo agradezco, Luis. Es lo que nosotros podríamos creer. Parménides dice que no. Parménides dice lo siguiente. Si pudiera haber cambio, significa que hay algo que pasa del ser al no ser. Pero ya dijimos que todo es ser. Entonces el cambio no existe y por ende tampoco el tiempo. Entonces solamente tenemos un ser que no se mueve y que siempre está presente. Y ustedes me podrán decir, entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo es que me estoy moviendo? ¿Y cómo es que puedo distinguir que usted está ahí y yo estoy aquí? Si me está diciendo que para Parménides todo es uno. Les cuento. Parménides considera que el ser es una única cosa que lo abarca todo. Y el movimiento, el cambio y el tiempo son ilusiones. Son ilusiones que creemos por estar dentro de la ilusión. Pero si pudiéramos ver las cosas en su totalidad, nos daríamos cuenta que el cambio y el movimiento no existen. Si alguna vez han leído una novela o han visto una película, funciona así. Los personajes de la novela o los personajes de la película piensan que se están moviendo, piensan que están haciendo cosas, pero si pudiéramos verlo con detenimiento, si pudiéramos entrar al propio meollo de la película, nos daríamos cuenta que en realidad no se mueven. En realidad todo es una cadena sucesiva de imágenes quietas. Solamente tenemos la ilusión de movimiento. Para Parménides, la libertad, la individualidad no existe. Todo es una cosa. Es como si fuéramos una gran pintura y todos somos parte de ella. Creemos que nos movemos, pero en realidad no. Todos estamos condenados a vivir lo mismo una y otra vez. De hecho, Parménides considera que el destino es inamovible. Y como es inamovible, o sea, no se mueve, no lo puedo cambiar. Piénsenlo. Si existe el destino y la libertad no existe, ¿qué problema nos podría generar eso en nuestro mundo material? O sea, en nuestra vida normal. Decir que el destino existe y que la libertad no existe. Vamos a ver, les pongo un ejemplo. Llega un asesino y mata a una persona. ¿Lo podríamos meter a la cárcel? No, ¿por qué no? Adelante, Luis.
porque si existiera el destino en vez de la libertad o libre albedrío, diríamos que fue su destino o estaba destinado a matarlo precisamente. Entonces, no habría una forma de juicio incluso, no existiría la ley, porque Efectivamente, no se podría juzgar las acciones. te lo agradezco mucho, Luis. Entonces, efectivamente, si le hacemos caso a Parmenides, la ley no podría existir, porque entonces el destino lo marca todo y yo no soy responsable de la muerte de alguien. Es un compromiso muy fuerte, pero hay personas que lo creen y de ahí desprenden diferentes cosas. Bueno, también tenemos otros autores. Este Anaximandro señala que el origen de todo es el apeiron. El apeiron es lo indefinido o lo que no tiene forma. Anaxímenes el aire, Heráclito el fuego, este ahorita lo vamos a abordar. Parmenides el ser, Genofontes el relativismo, Pitágoras el número y Demócrito de Leucipo los átomos. Ahorita vamos con Leucipo. Empezamos con Heráclito. Heráclito, al contrario de este Parmenides, señalaba que lo único que existe es el cambio, lo único permanente es el cambio. Para Heráclito, todo lo que existe está en movimiento. De hecho, hay una frase muy bonita de Leucipo, que es un alumno de Heráclito, que dice que una persona no se puede bañar en el río, en el mismo río, dos veces. ¿Le habían escuchado esa frase? Que una persona no se puede bañar en el río dos veces. Vamos a Sí. modernizarla, ¿no? O sea, una persona no se puede bañar en la regadera dos veces. ¿Qué significa eso? Que el agua no es la misma. O sea, Efectivamente. es Sigue, como en sigue, el sigue, río. Leslie. Bien, 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 sí, como nos decía Leslie, el agua no es la misma y yo tampoco soy el mismo. Entonces, es imposible que yo me bañe en el río dos veces o en la regadera dos veces porque el agua por la que crucé ya no es la misma y yo tampoco soy el mismo. De hecho, ustedes no pueden leer un libro dos veces de la misma forma porque ya cambiaron. Y de igual manera, no pueden ver a un amigo de la misma forma porque el amigo va a cambiar con el tiempo. Para el ácrito todo es cambio. Y desde aquí sí podemos hablar de la libertad, de los procesos de curación, etcétera. Bueno, también tenemos a Genófanes. Genófanes se va hacia una parte muy interesante que dice que los dioses no existen. Genófanes es muy tajante. Genófanes dice, las deidades no existen, solamente estamos nosotros en el universo. Y utiliza una frase muy bonita y dice, si los caballos tuvieran manos, dibujarían dioses con cabeza de caballo. Y si los caballos y si los borregos tuvieran manos, dibujarían dioses con cabeza de borrego. O en otras palabras, si revisan la historia de las religiones, los dioses se parecen siempre al pueblo que los creó. El dios griego tiene como un estándar de belleza griego, el dios hindú un estándar de belleza hindú, y siempre se van apegando, porque dice este Genófanes que no es que Dios nos haya creado a nosotros, sino que nosotros creamos a Dios. Entonces, para Genófanes dice que hay que dejarnos de preocupar por los dioses y empezarnos a preocupar por el mundo material. Y aquí llegamos a el último autor que vamos a ver ahorita. Bueno, Pitágoras decía que todo proviene del número. Y Demócrito. Demócrito de Leucipo es el generador de la idea del átomo, así como en física. ¿Qué significa átomo? ¿Lo sabrán? ¿Qué significa la palabra átomo? Si no, no se preocupen. Mire, átomo significa indivisible, o sea, aquella partícula que ya no se puede dividir más. Este Demócrito, ¿qué hizo? Agarró una piedra y la piedra que agarró la fue partiendo y fue diciendo, puedo partir esta piedra un poco más y un poco más hasta que llegue el punto en el cual me sea imposible partir la piedra. En ese momento habré llegado al átomo. Para Leucipo, perdón, para Demócrito, todo lo que conocemos y todo lo que aprendemos lo hacemos por medio de los átomos. Si yo como carne, los átomos de la carne se pegan a mis átomos de carne y subo de peso. Si yo como determinado tipo de vegetal, esos átomos se van pegando a mí. Para Demócrito entonces solamente existe una realidad, que es la realidad material. Y aquí llegamos a un punto muy importante para ustedes, porque por una parte tenemos a Demócrito que señala que todo es material, y por otra parte Parménides, por ejemplo, que señala que todo es uno y demás. Este fenómeno se va a presentar mucho en filosofía. Vamos a tener dos teorías. La teoría idealista, que piensa que todo conocimiento proviene de la mente,
Y la materialista, que piensa que todo conocimiento proviene de la experiencia. Y a lo largo de los autores que vamos a estar revisando, vamos a tener esta constante. Vaya a haber autores que nos van a decir que por medio del uso de la razón o las ideas vamos a poder llegar a la verdad, y autores como Demócrito que nos dicen no, por medio de la experiencia es como vamos a llegar a la verdad. ¿Cuál de los dos tiene razón? No lo sé. Es cuestión de que ustedes lo analicen, pero eso va a depender mucho de su formación como psicólogos. Por ejemplo, si ustedes consideran que el mundo es meramente material, las neurociencias, el cognitivismo, el conductismo les va a ayudar mucho. En cambio, si ustedes consideran que hay un mundo ideal o algo trascendental, quizás la teoría psicodinámica o la teoría de Jung les podría llamar la atención. Entonces, como ir rastreando. Aquí me detengo tantito porque en este punto llegamos a la primera partidito que es filosofía clásica. ¿Tienen dudas o preguntas sobre la filosofía presocrática? Díganme, díganme. No, no, piti, no, piti, no. Ok, aquí tenemos un mensaje que dice ninguna, muy bien. ¿Qué elementos me gustaría que recordaran de los presocráticos? Uno, se preguntan por el origen del mundo, ¿ok? El origen físico del mundo. Número dos, usan la razón. Y número tres, es el principio de la ciencia, ¿ok? Después va a llegar, ahora sí, nuestro personaje más bonito de la filosofía en Occidente, que se llama Sócrates. A esta etapa de la filosofía se le llama filosofía clásica griega, que se compone de tres autores, Sócrates, Platón y Aristóteles. Son como los tres autores más representativos de la época clásica griega y también son los tres autores más conocidos de filosofía de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles. Vamos a empezar con Sócrates. Pregunta del millón. ¿Qué libro escribió Sócrates? Piénselo, piénselo, piénselo. El Quijote, Mujercitas. Va, ya les quito les quito la angustia porque tienen razón. Sócrates no escribió ningún libro, ¿ok? Sócrates nunca, nunca, nunca escribió nada, ni una palabra. ¿Por qué? Porque Sócrates, que por aquí lo tenemos, estaba gordito, estaba un poco feíto y demás, es considerado el padre de la filosofía en Occidente, pero él nunca escribió nada, ni un solo libro, porque él pensaba que la filosofía se construye por medio del diálogo. Si tú lo estudias por medio de libros, dejas de cuestionarte o de preguntarte las cosas. Sócrates decía, para aprender filosofía, tienes que dialogar, tienes que interrogar al otro para llegar a alguna idea o algún punto en común. Esto es como el diálogo de Sócrates. Y es un cuestionarse con la colectividad. De hecho, su método se llama mayéutica. La mayéutica como tal es el arte de parir ideas. ¿Qué es esto de parir ideas? La mamá de Sócrates era partera. Entonces Sócrates decía que por medio, así como su mamá ayudaba a que las mujeres dieran a la luz, él ayudaba a que los seres humanos dieran a luz ideas. Y por eso nunca escribió, para tener el conocimiento vivo. De hecho, la mayéutica y otros elementos del movimiento socrático, ustedes los van a recuperar dentro de psicología. Cuando hacen un diagnóstico, una parte esencial es la anamnesis, que es el proceso por medio del cual el paciente recuerda sus síntomas, sus signos, su historia de vida, y es muy socrático, es muy, muy socrático lo que se desarrolla por ahí. Bueno, si nunca escribió nada Sócrates, ¿cómo es que conocemos a Sócrates? Bien, lo conocemos porque uno de Platón, sus... Ah, exacto, exacto. ¿Quién dijo Platón? Fue Dani, ¿verdad? sí, Perfecto. Como dice Daniel, Platón se encarga de contarnos su historia. Lo hace a través de una obra llamada Los Diálogos de Platón. En los Diálogos de Platón, Platón explora cómo es que los personajes se van relacionando y van teniendo como ideas del mundo. Hay, hay pasajes muy interesantes, les recomiendo que si tienen tiempo los lean. Sé que están muy ocupados con psicología, pero si tienen tiempito las pueden leer. Y tiene diferentes historias muy, muy interesantes. Por ejemplo, esta de aquí se llama El mito de la caverna. ¿Alguien ha escuchado hablar del mito de la caverna?
Manita arriba si alguien ha escuchado hablar del mito de la caverna. ¿No? Ok, ok. Les va a encantar. Lo que dice este Platón es que imaginemos que estamos encadenados nosotros en una pared y toda nuestra vida solamente podemos ver hacia el frente, solamente podemos ver sombras que se proyectan en la pared. Al punto tal que estamos acostumbrados a que cuando una persona pasa por detrás de la pared y me muestra una olla, yo veo la sombra de la olla y digo, ah, una olla. O veo pasar un caballo y digo, ah, un caballo. Y entonces me vuelvo muy bueno identificando sombras y pienso que esta es la realidad. Sin embargo, un buen día se rompen mis cadenas y me doy cuenta que en realidad esto que yo le llamaba realidad es la proyección de alguien más. Alguien más me está diciendo que es la realidad y no es esta la verdad. Entonces me voy alejando, me doy cuenta que estoy dentro de una caverna y salgo de la caverna. Y ya estando afuera de la caverna veo el sol, veo el agua y me doy cuenta que el mundo es muy diferente a como creía que era cuando aquí estaba encerrado, en el mundo de las sombras. ¿Qué creen que va a hacer una persona ya cuando se liberó, ya está afuera, ya no está encadenado, ya puede ver la naturaleza? ¿Qué creen que va a hacer? ¿Se queda afuera o regresa a la caverna? Regresar a la caverna. Sí, sí, efectivamente regresa a la caverna, pero ¿por qué? Porque es Porque lo no se conocido, ¿no? soporta la vida externa, Aunque porque porque su es lo realidad conocido, era solo las sombras. bien, porque es lo conocido, porque es lo que conoce. Interesante, muy interesante. En realidad sí regresa, pero regresa por otra cosa. Esta persona regresa porque está solo. Y entonces dice, sí, ya puedo tener más comodidad y todo, pero necesito a mis amigos porque no me gusta estar solo. Entonces regresa a la caverna y le dice a sus amigos encadenados, ¿qué crees? Que todo eso que estás viendo en la naturaleza en realidad son sombras, son engaños. En realidad hay un mundo más perfecto y más bonito que este, nada más que te están engañando. Cuando sus compañeros lo escuchan, dicen, estás loco, o sea, ¿de qué está hablando este loco? Y se empiezan a enojar y lo terminan matando del coraje en la historia. Y más o menos esa es la historia de lo que le pasó a Sócrates y también lo que le pasa a muchos filósofos. Les cuento, la, la caverna o el mundo de las apariencias es este mundo de opiniones en el que normalmente nos desempeñamos. Si yo ahorita les preguntara qué es el amor, qué es la amistad, qué es la felicidad, qué es la libertad o cualquier otra palabra, el odio o cualquier otra palabra, me dirían, claro que lo sé, te lo puedo definir. Pero si empezamos a indagar y a reflexionar más al respecto, nos daremos cuenta que en realidad solamente tenemos como una idea vaga y no tenemos en realidad un conocimiento de lo que es eso. Solamente tenemos la sombra y no el conocimiento. Entonces la filosofía, por medio del diálogo, trata de que las personas se den cuenta de su realidad y traten de escapar de este mundo de apariencias. Así que yo, al igual que otras personas, regresamos a la caverna para decir a las personas, vamos a cuestionarnos el mundo, vamos a ver si las cosas son como son o pueden ser de otra forma, que es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de nuestra asignatura, de nuestra UCA. Es un salir de la caverna para analizar cómo es el mundo y cómo es la realidad. Todavía no acabamos, esta es como la primera parte. Yo creo que vamos a cortar aquí porque queda bien con el tema y vuelven a entrar, mismo enlace, ¿va? Mismo todo. Entonces, bye bye. Los vuelvo a ver.